pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo quien les habla. Vivimos días muy cargados desde el punto de vista informativo, sin lugar a dudas. Hay una reflexión que mucha gente se está haciendo en estos momentos a propósito de la detención de Julio De Vido, de la renuncia a plazo fijo de Alejandra Gil Carbó, y que la gente pregunta en la calle, ¿Cristina va a ir presa? Voy a tratar enseguidita en mi columna editorial de explicar qué está pasando en el gobierno, qué está pasando en la justicia con un tema tan grave y tan inquietante. Y además en una semana cargada de información, llena de anuncios. Ayer habló Mauricio Macri, renunció Alejandra Gil Carbó. Hoy también el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó la reforma tributaria de la Argentina. Para hablar de todos estos temas está hoy con nosotros Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y segundo en la línea sucesoria presidencial. Y por supuesto tenemos la gran posibilidad de conversar con una senadora nacional por Córdoba, con Laura Rodríguez Machado. Le he dicho que le voy a hacer de traductora yo porque ella también habla con tonada. Pero vamos a hablar de varios de estos temas de actualidad. Entre otros, ¿qué va a ser de la vida política, de la vida judicial de Alejandra Gil Carbó? ¿Qué va a pasar con Julio De Vido? ¿Cuál es la posición que tienen los senadores en estos temas? Y por supuesto el tema de Cristina, ¿no? Y además uno de los gobernadores más mencionados en la elección del 22 de octubre. No le fue bien en Salta, pero claro, es parte importante del nuevo armado del peronismo en la República Argentina, del peronismo post-kirchnerista. Va a estar esta noche con nosotros el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Y además, mi viejo lo mencionaba recién, Julio De Vido, furioso contra Cristina, hoy con una carta incendiaria, rompió el silencio. Nos vamos rápidamente a los Estados Unidos porque tenemos la posibilidad periodística de conversar con Mateo Streme. Él es el cónsul argentino en Nueva York. Señor cónsul, muy buenas noches. Aquí desde TN los saludan Diego y Alfredo Leuco. Buenas noches, Diego y Alfredo. ¿Cómo están? Bueno, la pregunta la principal es, ¿qué sabe usted? ¿Cuántos son los muertos argentinos? ¿Cuántos son los heridos? ¿Qué información nos puede dar, cónsul? Hoy en la ciudad de Manhattan está convulsionada, la isla de Manhattan está convulsionada, todo Nueva York, y creo que esa convulsión llega a la Argentina, porque tenemos la triste noticia de que hay argentinos fallecidos como consecuencia del atentado terrorista que ocurrió hoy a la tarde en Lower Manhattan, la parte baja de la ciudad. Tenemos efectivamente confirmados hasta el momento 3 argentinos que han fallecido. Esta información es muy dinámica, cambia minuto a minuto, y a medida que vamos recibiendo confirmaciones, estamos obviamente en comunicación permanente con la policía y con el FBI y con otras agencias del Estado que nos han pedido que están confirmando la identidad de algunas de las personas que están fallecidas. Sabemos que son, por el momento, 8 personas que han fallecido en este atentado, pero de ellos, le insisto, son 3 que tenemos confirmados de nacionalidad argentina. Tenemos una persona herida, si bien de gravedad, sabemos que se encuentra en situación estable. Yo he estado con él en el hospital, en el hospital Presbyterian, que es en la parte baja de la ciudad. Y también sabemos que hay otros argentinos que formaban parte del mismo grupo, que se encuentran bien de salud y que no han sido, obviamente, al margen del shock bajo el que están, no han sufrido heridas de gravedad. Tenemos también, estamos esperando confirmación respecto de otros 2 argentinos, porque no hemos podido determinar todavía en qué estado están. Esa es la situación que hoy por hoy estamos viviendo en esta ciudad. Y por supuesto nuestros sentimientos y nuestra solidaridad y para todas las familias de las víctimas y para todos aquellos que sienten en este momento tan triste que no pueden y que sienten una gran ansiedad porque no pueden comunicarse con sus familiares. El consulado está para responder todas las consultas. Estamos 24 horas, 7 días a la semana, estamos con todos los teléfonos, estamos respondiendo consultas de gente de todo el país para tratar de llevar tranquilidad y
lamentablemente, como ustedes lo saben, también comunicar las tristes noticias, y en este caso particular de que hay 3 argentinos que han fallecido y de que probablemente haya algún argentino más que en las próximas, yo diría en la próxima media hora, podamos quizás tener la confirmación. Cónsul, bueno, buenas noches, aquí lo saluda Diego Leuco. Para pasar en limpio la información que usted nos daba, usted acaba de actualizar la información que teníamos aquí en TN de 2 argentinos muertos, este número ha ascendido a 3. Quería preguntarle por esos 2 argentinos que usted dice son además de estos 3, ¿verdad? Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con las identidades de estos argentinos. Conocemos la de Ariel Erlich, es también a quien estamos viendo en pantalla. Quería saber si se había podido confirmar alguna otra identidad. Tenemos identidad confirmada de 2 personas más. Yo en este momento no la puedo comunicar porque estamos hablando con las familias. Correcto. Evidentemente no queremos que las familias se enteren a través de los medios, sin enterarse personalmente ellos de que han perdido a un ser querido. O sea, yo he hablado con las mujeres de 2 de ellos, con las esposas de 2 de ellos, hemos hablado con los hijos, pero queremos queremos ser responsables y que primero reciban la información oficial de parte nuestra, pero indudablemente creo que en los próximos 20 minutos vamos a poder confirmar estas 2 personas, porque esta información ya va a haber sido transmitida a las familias. Y a medida que sepamos, porque usted lo dijo muy bien, ustedes tenían 2 personas, yo le agregué una tercera, es decir, son 3 personas las confirmadas, pero hay 2 personas más que en este momento no podemos confirmar, pero que estimamos que en las próximas horas, según información, en la próxima media hora, según nos dice la policía y el FBI, podríamos tener información fehaciente respecto de cuál es la situación de estas 2 personas. Es terrible como noticia, y sobre todo que nos haya afectado tanto a los argentinos y obviamente que, como le digo, estamos todos consternados. Una precisión más. Sabemos tenemos bastante información de esta persona fallecida, un empresario muy importante de Rosario, Ariel Erlich. Los otros 2, simplemente le pido esto si es que puede, tampoco quiero ser imprudente. ¿Son amigos, son parte del grupo de amigos de Ariel Erlich o son parte de los que viajaron con él? Estaban celebrando los 30 años de egresado del Politécnico de la ciudad de Rosario. Bueno, entonces, cónsul, ¿usted nos puede pasar los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar las familias para buscar algún tipo de información? Algunos que sepan que tienen a sus familiares en estos momentos en esa zona del Bajo Manhattan. Sí, ustedes tienen, cuando discan para Estados Unidos, es +1 646 283 5892. Ese es un celular, es el teléfono que 24 horas, 7 días de la semana está abierto, y es donde estamos respondiendo las inquietudes. Le puedo decir que en este momento la cantidad de llamados que estamos teniendo, tanto a los teléfonos fijos como a cada uno de nuestros celulares, es innumerable. Entendemos la sensación de angustia de mucha gente que no puede comunicarse, pero vamos a estar respondiendo cada una de las inquietudes. En este momento yo estoy con 4 de las personas que formaban parte de ese grupo. Ellos están bajo shock y vamos a medida que podamos realizar las notificaciones oficiales con las familias, vamos a seguir brindando información para también llevar tranquilidad a otros argentinos que piensen que sus familiares han sido víctimas de este atentado y que en realidad no lo han sido. Pero indudablemente tomen contacto con el consulado. Si hay algún argentino que no pueda establecer contacto con sus familiares, por favor, háganos saber el nombre y llamen al teléfono, escríbanos a nuestros emails, y nosotros vamos a estar continuamente trabajando para tratar de llevar tranquilidad y contención a quienes tengamos que llevar.
Estelé, ¿pudo conversar con estas personas, si es que por supuesto han podido hacerlo, en el estado de shock que usted mencionaba que se encuentran, Sí. sobre las circunstancias del ataque, cómo fue, dónde estaban ellos, cómo impactaron, por qué tantos argentinos terminan justamente siendo víctimas? Recordemos que las víctimas mortales del atentado en total son 8 y usted nos está hablando ya de confirmación de 3 y de posiblemente otros 2 argentinos que estén ahí en una situación complicada o delicada. ¿Sabe algo de cómo fue la mecánica del ataque, más allá de lo que ya conocemos? Creo que es la información que ustedes tienen, es la información que ellos me dieron cuando me encontré primero en el hospital, posteriormente fuimos a otros hospitales buscando información sobre los otros argentinos, los otros que formaban parte de ese grupo, y posteriormente en una conversación posterior lo que me han dicho es que era realmente una tarde muy tranquila, que iban todos haciendo un paseo en bicicleta en la parte baja de Manhattan, en una senda de bicicletas exclusivamente. Una senda de bicicletas cuando una camioneta entró en esa senda de bicicletas y comenzó a embestir a las personas que estaban haciendo ese paseo. Lamentablemente, como le digo, era un grupo de 10 personas la que estaba haciendo ese paseo todos juntos y ese grupo fue uno de los más afectados. Y la triste noticia para los argentinos es que ellos eran argentinos de Rosario. Pero, como le digo, no todos fallecieron. Tenemos que determinar 2 personas que todavía no estamos en condiciones de determinar. Y el resto, los 4 que están conmigo están muy bien y el otro está herido. Cónsul, la última pregunta, no le queremos quitar más tiempo, le agradecemos muchísimo su generosidad y es muy importante para todos los familiares y todos los argentinos que tienen gente ahora paseando o viviendo en esa zona del Bajo Manhattan. La última pregunta es la siguiente: aquí se conoció que el atacante fue aprehendido, que atropelló a la gente al grito de Alá es grande. ¿Usted tiene información si ya se lo ha atribuido a algún grupo terrorista a esta situación? No, la información que nos dio el FBI y también que está manejando la policía y las brigadas antiterroristas acá en New York es que era, como se dice acá, un lone wolf, un lobo solitario, es decir, que no formaba en principio parte de una organización terrorista que esté actuando, una célula terrorista que esté actuando en este momento en Estados Unidos, pero creo que vamos a tener precisiones en los próximos días. Es realmente se trata indudablemente de un atentado terrorista. La persona fue prendida, está herida, está en este momento hospitalizada y creo que ellos están trabajando para tratar de determinar exactamente a qué célula pertenecía, a qué organización terrorista pertenecía, o si era alguien simplemente influenciado por la ideología terrorista a través de Internet o de otros medios. Bueno, cónsul, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos durante todo el programa y obviamente TN durante las 24 horas de un tema tan grave, tan delicado. Un atentado terrorista donde han muerto 8 personas, increíblemente ha confirmado ya 3 argentinos y 1 y tal vez 2 personas están a muy poco de ser confirmados. Le mando un gran saludo, gracias por su atención, cónsul. Muchas gracias. Muchas gracias. Está también allí nuestra compañera Silvina Sterling Pencil, está en el hospital, Diego. Vamos a ver si podemos entrar en contacto con Silvina porque obviamente está allí en el lugar, en el territorio donde han ocurrido las cosas y seguramente tiene mayor información. Mientras reconectamos, por supuesto, ahí con Silvina, agregar simplemente información sobre esto último que decía el cónsul. Justamente el terrorista es un terrorista de Uzbekistán, esa es su nacionalidad. Embistió con una camioneta blanca, camioneta alquilada a estas personas que estaban paseando por allí, por el sudoeste de Manhattan, muy cerca de Battery Park, a pocas cuadras además de lo que es el memorial del atentado a las Torres Gemelas. Cuando se bajó de la camioneta, se bajó con 2 armas, 2 pistolas que luego resultaron ser falsas, una de pintura y una de aire comprimido, no eran armas de fuego. Sin embargo, esta tenencia que tenía obviamente en su poder, estas 2 armas que tenía en su poder, generaron los disparos de la policía que le impactaron en el estómago a esta persona, al autor del atentado. Por eso es que nos contaba el cónsul que se encuentra hospitalizado y detenido, ya aprehendido oficialmente por las autoridades policiales de los Estados Unidos.
Es una historia tenebrosa, increíble a esta altura. Se trata de 10 amigos rosarinos que estaban celebrando 30 años de egresados del Politécnico de Rosario. La persona fallecida más conocida es un importantísimo empresario rosarino que se llama Ariel Ehrlich, que tenía 48 años. Básicamente trabaja con varias empresas. Una de las más importantes se llama la empresa Iván Ar, a propósito de los nombres de sus hijos, Iván y Ariel. Es un industrial de chapa, de corte y doblado de hierro, de perfiles de acero. Tiene entre sus proveedores y sus clientes empresas muy poderosas como Tenaris, como Ternium, y además coparticipa, junto con otra de las personas que está allí, en el Parque Industrial Metropolitano que queda en la Ciudad Pérez, ahí muy cerquita de Rosario. Es muy triste. La otra empresa que tiene se llama BCI Sociedad Anónima y es la que ha construido, ¿vieron esos puentes de color naranja que hay en la avenida General Paz? Esta empresa ha construido esos puentes. Tenemos alguna otra información respecto a este tema, pero tenemos que ser prudentes, queremos ser prudentes, muy cuidadosos por lo que decía el cónsul, ¿no? Muchas familias tal vez se están enterando, no deberían enterarse a través de los medios de comunicación. Y ahora sí vamos directamente a los Estados Unidos, más precisamente a Nueva York. Silvina Sterin-Pence, el corresponsal allí, está justamente en comunicación con nosotros. Silvina, contanos qué estás viendo allí. Bueno, ¿cómo están? Estoy aquí en las puertas del Hospital New York Presbyterian. Estoy a unos 10 minutos de caminata del lugar donde ocurrió este atentado terrorista hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde de Argentina. Y cuando llegué al hospital me topé con Silvia Hoffman, que es una de las, forma parte del equipo médico que atendió a un argentino que está acá siendo tratado. Me dejó tranquila hablar con ella, me dijo que está fuera de peligro en la unidad de terapia intensiva. Fue ingresado primero a las emergencias y bueno, ya fue pasado allí. Está consciente, hablaba con los médicos, habló con esta persona que les digo que dialogué. Así que bueno, por lo menos en toda esta tragedia tremenda, la persona que está acá en el hospital donde yo estoy ahora no corre peligro, está estable. Es terrible lo que se está viviendo, es muy conmocionante y sobre todo porque también se vive un ambiente raro. Al ser Halloween hay mucha gente que sigue como si nada y este es un episodio terrorista que nos toca tan de cerca a nosotros, ¿no? Ya escuchaban al cónsul Mateo Estremé. 3 argentinos confirmados de un saldo de 8 y probablemente ese número aumente. Así que es realmente muy doloroso, inexplicable y sobre todo no se puede prevenir. Esta es la forma en que ya sea un lobo solitario, sea un maníaco radicalizado o alguien con más apoyatura logística del Estado o de alguna organización terrorista internacional conocida, se manejan y causan mucho daño. Y en este caso nos ha tocado a nosotros, soy argentinos, una cosa difícil, muy difícil de digerir, de procesar y de creer. Silvina, más allá del impacto especial del punto de vista afectivo y anímico hacia los argentinos, corregime si me equivoco, pero creo que el terrorismo internacional no había perforado Nueva York nuevamente después de las Torres Gemelas, ¿o hay algún atentado de similar envergadura al medio entre aquella locura de las Torres Gemelas y esta? No. Bueno, ya lo están aquí clasificando como el mayor atentado terrorista después de aquel. Bueno, los números son distintos, ¿no? Pero de todas maneras esto es algo terrible. El último episodio más o menos similar en cuanto al modus operandi fue hace muy poco, en mayo, en Times Square. Recuerdan que una persona también embistió a peatones allí y falleció una turista local norteamericana, una chica joven. Pero bueno, en ese momento no hubo un nexo confirmado con terrorismo. En este caso sí, desde los primeros minutos, les diría a los 30 minutos ya se hablaba del grito de Alá es grande, ya a todos bueno, nos corre el frío ese por la espalda. Y bueno, y ahora con esta confirmación tan tremenda de nuestros compatriotas fallecidos, ¿no? Es terrible y como decían, bueno, hay que manejarse muy cautelosamente para no afectar a familias que pueden escuchar esto y no saber. Por eso tanta digamos, cautela, tanto resquemor a dar nombres. Esta persona con la que hablé yo, Silvia Hoffman, acá en el Presbyterian Hospital, donde estoy, tampoco quiso decirme el nombre de esta persona, de este argentino que está fuera de peligro, siendo tratado acá. Y bueno, y hay que respetar eso.
pero como les digo, un ambiente muy denso acá en el Lower Manhattan, la gente caminando también preguntándose cómo pudo pasar. Estaba muy cerca este lugar de una escuela, así que varios chicos, una escuela secundaria, muchos chicos vieron todo lo que ocurrió desde los diferentes pisos que daban justamente hasta a esta intersección, a esta bicisenda donde este señor, aparentemente de Uzbekistán, arrolló a tanta gente. Y bueno, y este grupo de argentinos estaba allí, en ese momento, en esa hora y en ese lugar. Tenemos, Silvina, 8 personas muertas confirmadas. Quería saber sobre la cantidad de heridos. Se hablaba de 12, pero también sobre la gravedad de esos heridos, si es que se tiene información. Bueno, sí, se hablaba de 12, después también escuché en algunos colegas que decían que ese número se había incrementado, pero la información que yo manejo es efectivamente de 12. Hay algunos que están graves y otros estables, como el caso del rosarino, con el que pude tener esa especie de parte espontáneo con esta persona que recién me encontré. Pero bueno, ojalá que no continúe, ¿no? Que no se incremente el número de fallecidos. Y lo terrible es, como escuchábamos recién al cónsul decir, que probablemente haya confirmación de otros 2 connacionales. Muchísimas gracias, Silvina, por la información, por tu tiempo. Por supuesto, estamos atentos a cualquier cosa que ocurra allí. Estaremos entonces, si así lo amerita la información, comunicándonos con vos nuevamente. Un abrazo grande. Hasta luego. Lo decía Diego hace un instante, el principal insumo de un canal de noticias es precisamente ese, el de la información, y por lo tanto vamos a estar dando cuenta permanentemente de la evolución de esta verdadera tragedia insólita, incomprensible. 10 argentinos, rosarinos en su mayoría, celebrando los 30 años de egresados. Ya hay 3 muertos y la posibilidad de 1 o 2 más de los 8 que han muerto de un ataque terrorista allí en la Baja Manhattan, en Nueva York. Pero vamos a seguir con la rutina del programa que teníamos previsto, porque la información nacional obviamente tiene muchísima importancia. Enseguidita nomás vamos a entrevistar, porque ya están en nuestros estudios, al senador Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Hoy hubo anuncios de Nicolás Dujovne, obviamente vamos a conversar de eso, del tema Gil Carbó. Está el gobernador de la provincia de Salta. Queremos saber qué va a ocurrir con el peronismo, de qué manera se va a refundar eso que algunos llaman, y él también, peronismo republicano. Y está la senadora nacional por Córdoba y por el PRO, Laura Rodríguez Machado. Muchos temas, entre otros, el tema de la doctora Alejandra Gil Carbó y Julio De Vido. ¿Qué significa desde el punto de vista político que ambos estén presos? Pero mi columna tenía que ver también con la posibilidad de la cárcel, pero en este caso a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabe por qué? Mire, es uno de los grandes temas. Uno anda por la calle y da alguna charla, y la primera pregunta que aparece es: Leuco, ¿usted cree que Cristina Fernández de Kirchner va a ir presa? La verdad que si hacemos una encuesta entre los televidentes de TN, la inmensa mayoría va a decir que quiere ver a Cristina Fernández de Kirchner presa, que quiere que devuelva todo el dinero que se robó ella y sus cómplices. De eso no tengo ninguna duda. Y además que les parece que debería tener un juicio y un castigo correspondiente y una condena, tanto en Marcos Paz como en Ezeiza, en donde ya se encuentran detenidos varios integrantes de su gabinete, socios, amigos, cómplices y favorecedores. Pero también es verdad, esa supongo que es la opinión mayoritaria de nuestros televidentes, sin lugar a dudas, pero además de eso, estuve averiguando en la Casa de Gobierno. Más vale que el presidente Macri y el gobierno de Cambiemos respetan la independencia de los poderes, pero es importante saber cuál es el pensamiento de los más altos funcionarios de este país. Enseguida le vamos a preguntar a quienes están aquí en este programa. La información que yo recogí es que el presidente Macri intenta calmar la sed de revancha que tienen algunos integrantes de Cambiemos. La pregunta es: ¿Mauricio Macri va a tratar de acelerar o va a tratar de frenar la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea detenida? Bueno, ni una cosa ni la otra. En realidad va a tratar de demostrar que va a hacer honor a este respeto por la división de poderes, para que la justicia actúe con la mayor independencia posible. Solo que le suele pedir a sus interlocutores, el presidente, que no sobreactúen,
que no sobreactúen lo de Cristina, que eviten victimizarla y convertirla en una suerte de mártir de la lucha por los pobres que ella quiere ser. En la práctica, ¿qué significa esta actitud del gobierno nacional? Mire, primero, que el bloque de Cambiemos, tanto en diputados como en Senado, no va a impulsar lo que algunos han sugerido por allí de que Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre no asuma. Algo dijo Margarita Stolbizer, que no correspondería que asuma. De hecho, citó algunas declaraciones de la propia senadora Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento con otro senador al que no se le permitió por Corrientes asumir. Graciela Ocaña hizo un comentario al respecto, pero lo que sí tengo confirmado es que institucionalmente Cambiemos, a través de sus senadores o diputados, no van a impulsar ningún tipo de sanción a Cristina Fernández de Kirchner para que pueda asumir como corresponde el próximo 10 de diciembre. En realidad, allí hay una idea de diálogo permanente con Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto es uno de los hombres, yo diría, claves o centrales en la refundación del peronismo que viene, pero también en la relación y en el diálogo con el gobierno de Cambiemos en general, y obviamente con el resto del poder en la Argentina. ¿Qué dice Miguel Ángel Pichetto a su gente cercana y a sus amigos? Ojo con el tema de los presidentes de la nación. De hecho, en la práctica ha demostrado que alguien que está a las antípodas de Cristina, como Carlos Menem, recibió el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, porque Menem es senador y es senador electo, además, pero está por salir la condena firme respecto del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Entonces dice Pichetto, con los presidentes, por lo que significa la investidura de un presidente, porque lo que significa institucional, democrática y simbólicamente la figura del presidente, no es que deben tener privilegios ni coronitas, pero deben tener algún cuidado muy particular. No está el peronismo de acuerdo ni en condiciones de aceptar lo que pasó con Debido, por ejemplo, que un juez o que una cámara pidan su desafuero y su detención. Solamente aceptarían eso en el caso de que Cristina tenga una condena firme en alguna de las gravísimas causas, de las varias gravísimas causas que tienen. Esa es la posición que tiene Pichetto, e incluso lo demostró con Carlos Menem dándole su apoyo públicamente. Ahora, fíjese, Pichetto, qué actitud, yo diría qué caballerosidad política, no sé, qué dignidad. Porque Cristina lo ha maltratado, disculpe la mala palabra, pero voy a repetir textualmente, Cristina lo trató de traidor hijo de puta a Miguel Ángel Pichetto. Y sin embargo, Pichetto dice que no van a aceptar ningún tipo de posibilidad de no dejar asumir a Cristina o de habilitarla por no detención si es que no hay una sentencia firme. Ahora, sentencia firme. ¿Puede haber sentencia firme en el caso de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, todos quieren ser sumamente prolijos con este tema, extremadamente reglamentaristas con la posible detención de Cristina. No la quieren convertir en una bandera que la habilite a hablar de ella misma como una perseguida política. Y la verdad, aunque mucha gente no le guste, es que en el corto plazo ninguna causa que tiene Cristina va a quedar firme. Faltan todavía que corra mucha agua bajo los puentes, juicios orales, testimonios, condenas, varias apelaciones, la famosa mega causa que se habló en algún momento. Hay desde el punto de vista procesal todavía un tiempo muy importante para que Cristina tenga una condena firme. Marcos Peña, el jefe de gabinete, el cerebro del gobierno, dijo aquí, en Los Leucos, el domingo pasado, este domingo, dijo: cualquier persona a la que se le compruebe un delito puede ser encarcelada. Y habló de lo que significa la igualdad ante la ley. Es decir, que nadie debería tener coronita, como le decía yo recién. Pero, al igual que el presidente Macri, obviamente en línea con el presidente, apostó a la racionalidad jurídica más rigurosa y no al revanchismo en este sentido. Lo que pasa es que, mire, yo no sé si Cristina es consciente, la clase política es consciente, pero el 10 de diciembre es muy probable que Cristina Fernández de Kirchner arribe a su banca del Senado de la Nación con 5 procesamientos. ¿Escuchó bien? Con 5 procesamientos. Ya tiene 3 en la causa de dólar futuro, en los sauces, en la causa de la ruta del dinero K, pero en las próximas semanas se podría sumar esa condición a la causa por encubrimiento a los terroristas iraníes que volaron la sede de la AMIA. Eso es la conocida denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, y también podría ser procesada antes de que asuma
por la causa Otesur, donde sobran, la verdad que sobran las pruebas de coima, lavado y enriquecimiento ilícito. Pero la política es el arte de lo posible, nadie quiere echar nafta al fuego o exponerse a una turbulencia institucional y una turbulencia callejera. Mire, la expresidenta sacó 3,5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires y más o menos, es muy difícil calcularlo, pero más o menos 5 millones de votos en todo el país si sumamos sus candidatos o algunas agrupaciones que la tienen como referente. Es decir, que perdió 7 millones de votos desde aquella elección impresionante del 54% y de los 12 millones de votos con que consiguió su reelección como presidenta. 7 millones de votos menos. Llevó al justicialismo a la peor crisis de su historia, pero lo cierto es que todavía tiene mucho poder en las urnas y una gran capacidad de movilización y de daño en las calles. Por eso muchos temen que Cristina ordene una suerte de, no sé cómo llamarle, levantamiento civil, una especie de insurrección piquetera y sindical, si es que ella o su hijo van presos, y ese posible caos social cotidiano, con alguna toma de edificios, con corte de ruta o de calles, podría ser un obstáculo gigantesco para la tranquilidad interna que el país necesita y para la imagen en el exterior a la hora de pedir créditos, de garantizar seguridad jurídica y explicarle a los inversores que Cristina no vuelve más. Ahora viene otra pregunta. ¿Cristina no vuelve más? ¿Será cierto? Bueno, en política nada cae del cielo. Hay que construir esos escenarios. Si a Macri y a su equipo consolidan una buena gestión económica, hay crecimiento, hay consumo, inclusión, cloacas, agua potable, créditos hipotecarios, trabajo en blanco, mejores sueldos, menos pobreza, menos endeudamiento e inflación, bueno, es posible que Cristina quede refugiada y contenida en esta secta llena de perdedores seriales de la que se ha rodeado. Ahora, si por el contrario a Macri se le desborda la economía y las soluciones de fondo para los que menos tienen tardan demasiado en llegar, bueno, entonces sí, pueden crecer las chances de Cristina de regresar al poder en el 2019, más allá del monumental rechazo que hoy produce. La política es dinámica, evolucionan las cosas. ¿Quién se iba a imaginar que el presidente Macri iba a sacar 10 millones de votos, o que Cambiemos iba a sacar 10 millones de votos en esta situación? Ahora, esa es otra variable, ¿no es cierto? Porque ahí hay algunos dirigentes, no todos, pero hay algunos dirigentes con los que he hablado de Cambiemos, que sugieren que no está tan mal que Cristina quede allí desde el punto de vista político, vivita y coleando, porque evita la unidad del peronismo. Es tan grande el rechazo que existe que es muy difícil que gane en una segunda vuelta. Frena, hace muy lenta esta refundación republicana del peronismo. Fíjese que Julio Bárbaro la responsabilizó a Cristina de haber dejado al peronismo en terapia intensiva, agonizando. Dice Julio Bárbaro que el virus K quiso disfrazar la codicia de revolución y confundir la defensa de los derechos humanos con la reivindicación de la guerrilla. Es tan profunda la caída de Cristina, es tan profunda verlo a Julio De Vido detenido, verla a Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó ha sido a la justicia lo que Julio De Vido fue a la corrupción, es decir, la jefa de operaciones sucias de Cristina Fernández de Kirchner, y ya presentó su renuncia a plazo fijo para fin de año. Y la verdad, acaban de cumplir 7 años de la muerte de su marido, de Néstor Kirchner, y casi que no hubo ningún tipo de homenaje al expresidente. Fíjese que ese faraónico mausoleo donde descansan los restos de Kirchner, hoy es una especie de gran monumento a la decadencia y a la corrupción y tierra de nadie. Muchos no se acuerdan, pero fue un regalo que hizo Lázaro Báez a la familia. Él se encargó del mantenimiento, de su custodia durante las 24 horas hasta que fue detenido y ante el silencio de Cristina. Ese mausoleo no lo tiene ningún prócer argentino, prácticamente ningún presidente del mundo tiene ese gigantesco mausoleo. Y la verdad que todas las grandes figuras de lo que uno podría llamar el kirchnerismo línea fundadora están en serias dificultades o ya no están en el escenario. Néstor Kirchner ha fallecido, Julio De Vido está preso, Carlos Zanini está peleado y no se habla con Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina y Cristóbal López tienen todos sus bienes inhibidos y ambos se van acercando peligrosamente a la posibilidad de ser detenidos. Y como si esto fuera poco, la tierra
la cuna del kirchnerismo en Santa Cruz, es un verdadero descontrol desde el punto de vista de su gobierno. Hay vacío de poder, el desprestigio de Alicia Kirchner es terrible. Hasta Máximo, el hijo de Cristina, tiene serios problemas con la justicia. Está claro que Cristina está pasando el peor momento de su vida, no reconoció la derrota, dijo que no le había alcanzado, ni felicitó a nadie. Bueno, las pruebas están para que vaya presa. Ahora es la historia, es la política y es la justicia la que tiene que hablar. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches, senador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo vas? La primera pregunta, voy a agarrar la lapicera. La primera pregunta se cae de Maduro, obviamente. También se lo vamos a hacer a Urtubey, se lo vamos a hacer a la senadora Laura Buenas noches, Juan. Rodríguez Machado. Bueno, ¿usted qué cree que debe hacer el gobierno? Yo sé que hay independencia de poderes, pero políticamente, ¿qué actitud debería tomar el gobierno nacional respecto de la posibilidad de que Cristina avance en las causas y vaya detenida? Yo creo que hay que ser institucionales. Las instituciones son lo que nos garantiza a largo plazo. Y entonces no es cuestión de que cuando te conviene las respetás y cuando no te conviene no las respetás, cuando te gusta, cuando no te gusta. Lo que hay que hacer es respetar las instituciones. Las instituciones lo que dicen es que hay un derecho que está por encima de los demás, que es la soberanía del pueblo. Entonces hay un montón de gente que ha votado a la señora para que la represente en el Senado y debería la señora representar en el Senado a la gente que la votó. Ahora, eso puede revertirse si un juez pide una detención, por ejemplo. Entonces le pide al Senado, mire, hay algo tan grave que requiere una detención y entonces ustedes analicen la destitución. Bueno, en ese caso el Senado tiene que tomar una decisión, pero eso no pasó. No. Así que... Ahora, acá hay un punto interesante, ¿no, Sí. Pinedo? Porque en el caso de Julio Devido se avanzó con el desafuero y la posterior detención por un pedido de detención en prisión preventiva. Sí, que claro. es una decisión que han tomado dos jueces federales, un juez federal es el doctor Claudio Bonadío y la Cámara Federal, porque Claro. Luis Rodríguez no quería detener a Devido, pero la Cámara le ordenó que lo hiciera. Pero Pinedo dijo en una entrevista, Pichetto dijo en una entrevista el fin de semana que en el caso del Senado, por lo menos su bloque o al que él representa, no va a votar un desafuero hasta que no haya condena firme. Eliminó entonces el tema del pedido de detención. Dijo, hasta que no haya condena firme, por lo menos yo no soy partidario del desafuero. Usted con un pedido de detención, ¿cuál es su opinión? No, Porque no es muy distinto el escenario. Sí, ¿no? sí. Yo insisto, yo creo que no hay que tratar de no hacer política con esto. Hay que tratar de hacer lo que corresponde, ¿no? Me parece a mí. Entonces, si un juez de la nación, que son los que tienen que aplicar el derecho, son los que aplican justicia, que quiere decir dar a cada uno lo suyo, consideran que hay elementos y necesidades para detener a una persona, los que no somos ese juez deberíamos tener un preconcepto de que el juez, si pide eso, es porque tiene razón para pedirlo, ¿no? Así que, en principio, yo diría que hay que obedecer a los jueces. Eso no quiere decir que el Senado sea una especie de autómata, que cualquier cosa que le pida un juez, aunque sea un disparate, igual lo va a hacer. El Senado tiene su autonomía, es otro poder. Entonces, obviamente, el Senado tiene que evaluar. A ver, este juez que lo pide, ¿tiene fundamentos para pedirlo? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene algún motivo real? Eso también hay que evaluarlo. Y bueno, y ahí tomar la decisión. Si el juez tiene motivos, el Senado tiene que hacer lo que hizo diputados, con Devido. Consideró que había elementos y que correspondía obedecer al juez. El gobierno, por lo menos dos de sus principales figuras, el ministro Garabano y el jefe de gabinete Marcos Peña, usaron la palabra celebrar la renuncia de Alejandra Gil Carbó. ¿Qué significa, por qué renunció y qué significa desde el punto de vista político-institucional de la justicia? Gil Carbó era la jefa de los fiscales cuando un programa de televisión denunció con mucho detalle la ruta de lavado de dinero de la corrupción en el gobierno anterior. Se llama la ruta del dinero K, se llama el programa. Cuando se hizo ese programa con toda esa investigación y con las cuentas y los bancos y los países donde iba toda la plata, toda esa cosa. El programa de la Nata. Jorge Lanata. Un grupo de diputados fuimos al fiscal puesto a dedo por Gil Carbó, que investigaba el tema del lavado de dinero, y le dijimos, inhiba los bienes de Lázaro Báez, Claro. que era el que sacaba la plata en carretilla para dársela a la gente del gobierno. El fiscal Gonela.
Era un fiscal llamado Gonella, que era un tipo puesto a dedo por Gil Carbó, que después la Cámara Federal dijo que lo había puesto ilegalmente, lo destituyó. Exactamente. Gil Carbó lo hizo nombrar como fiscal por Formosa. Una vez que el Senado le dio acuerdo para que sea fiscal por Formosa, Gil Carbó lo trasladó de vuelta al mismo lugar de control de lavado de dinero. A ese señor le pedimos, señor, iníbalo a Lázaro Báez, agarre los bienes de Lázaro Báez, que no se escape. No. Y el señor lo que hizo fue denunciar a todos menos a Lázaro Báez. Entonces fue denunciado penalmente y ese señor está procesado ahora. Y Gil Carbó investigaba penalmente por eso. Entonces usted tiene un país que el jefe de los fiscales, que es quien tiene que perseguir a los delincuentes, se niega a perseguir a los delincuentes porque es amiga del gobierno, o porque coincide con su ideología, o porque es kirchnerista, qué sé yo. Entonces, el resto de la gente, ¿qué posibilidad de convivir en paz tiene si el que tiene que atacar a los delincuentes no los ataca? Porque son amigos de él. Entonces, esto es completamente inaceptable. Eso es lo que hizo Gil Carbó. Así que la destitución, yo no creo que haya que celebrar nada, pero me parece que le hace un bien a la Argentina, la verdad. El Senado, por supuesto, va a ser un escenario importantísimo este año, producto de todos los anuncios que ha hecho el presidente a nivel general el día lunes, los que ha hecho hoy más a nivel particular, por supuesto, el ministro Duhovne. ¿Cómo cree que va a ser la relación con el peronismo no kirchnerista y la relación con Cristina? ¿Cómo se la imagina, con Cristina senadora? Yo creo que son distintos. El kirchnerismo, incluida la expresidenta, han optado por oponerse virulentamente a cualquier cosa que haga el gobierno. Haces un monumento a la Virgen María, se oponen, ¿no? Y dicen que es una canallada y que Macri es un dictador o cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es un mecanismo. Ahora, la democracia es otro sistema. La democracia es un sistema donde los partidos, por más que tengan miradas diferentes del vaso, yo lo veo de este lado, el otro lo ve del otro lado, son distintos. Entre los dos podemos generar una visión del vaso en conjunto, ver cómo podemos hacer para solucionar problemas del pueblo argentino que está en este vaso. Eso es la democracia constructiva. Y el sistema político democrático tiene que tener esta buena fe y esta humildad. De decir, el otro que mira las cosas de otro lado, por ahí tiene razón, tiene algo valioso que decir. O ve algo que yo no veo. Entonces, eso genera un diálogo virtuoso en una democracia, ¿no? Entonces, la mayoría del peronismo, los gobernadores peronistas, la CGT peronista, legisladores peronistas, la mayoría del peronismo, lo que piensa es que somos parte de la democracia, somos parte del sistema democrático argentino, somos la oposición a un gobierno democrático, vamos a aportarle nuestra mirada, vamos a conversar, vamos a ver si podemos arreglar los problemas de los argentinos. Esa es la visión mayoritaria del peronismo, dirigencial por lo menos. Y esto es lo que me parece que eso va a seguir siendo así. Y la verdad que creo que hay que rendirle tributo a eso y tratar de que la Argentina construya una democracia seria, a favor de su pueblo, no destinada a destruir al otro porque es adversario mío de este momento. Senador Pinedo, tengo la impresión que un ciudadano común, después de haber escuchado los anuncios de Nicolás Duhovne, estuviera diciendo en estos momentos a mí, Leuco, preguntale a Pinedo, ¿por qué pueden perjudicar a los jubilados? ¿Por qué se van a quedar con 100.000 millones de pesos de los jubilados producto de cambiar la fórmula de... el cálculo de aumento. El cálculo de actualización y de aumento, y lo van a llevar solamente al tema inflacionario? ¿Por qué si dijeron que iban a afectar, como dijo el propio presidente, a que los que tienen que ceder sean los que más privilegios y poder tienen? Lo que busca el gobierno en el tema de los jubilados, que es el tema más complejo que tenemos entre manos la política argentina, sí, es que, en primer lugar, los ingresos de los jubilados no bajen. Hubo momentos en que esta fórmula, que es una mezcla rara, ¿por qué es la mezcla rara esta de la fórmula de los jubilados? Que es un poco de recaudación, otro poco de salarios. Sí. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo porque Moreno falsificaba los índices. Claro, claro. Porque no había manera de medir la inflación porque el gobierno mentía. Entonces había que inventar algo. Los impuestos más o menos siguen la inflación, claro, ¿no? Si aumenta la inflación, aumenta el IVA, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué podemos agarrar de parecido a la inflación, y se fue por ese camino. Es un mal camino. Lo que busca el gobierno es, en primer lugar, que los jubilados no pierdan plata. Eso me parece absolutamente claro. Después hay una discusión que se está empezando a dar, que es, bueno, si crece la Argentina, ¿qué pasa?
¿Cómo van a participar los jubilados en el crecimiento de la Argentina? Claro. Bueno, es una discusión abierta. Hay que ver otros países cómo son. Ningún país pone la recaudación adentro de la actualización. Hay países que ponen los salarios, que fue lo que propusimos nosotros en el Congreso, curiosamente, cuando éramos oposición al kirchnerismo. Claro. Tomemos los salarios. Hay otros que mezclan índice de precios con salarios. Bueno, este es un tema que hay que discutir. Recién cuando hablaba sobre el kirchnerismo mencionaba esta oposición a todo lo que propone el gobierno, y justamente Cristina cuando salió a de alguna manera reconocer su derrota, si bien no lo terminó haciendo, dijo: la Argentina eligió el tipo de oposición que quiere. Y el tipo de oposición que venía generando el kirchnerismo era justamente esta, ¿no? La del conflicto en la calle, la de los colegios tomados, la de las manifestaciones, las calles cortadas, los paros, etc. ¿Usted cree que esto se va a profundizar, esta actitud? Digo, paro aeronáutico estos días que generó muchos inconvenientes. Ayer, el lunes, antes de que hablara Mauricio Macri, también manifestaciones en la calle. ¿Cree que la conflictividad en la calle se va a profundizar o va a ir calmándose y mermando con el correr de las semanas y de los meses? Esta oposición sacó en la Argentina el 22% de los votos. Cristina sacó el 30 y pico, en la primera vuelta 34, pero en el país sacaron 22% de los votos. Quiere decir que el 80% de los argentinos no está de acuerdo con eso. Ahora, si ellos quieren seguir dañando a los argentinos para hacer política de ellos, digo, lo seguirán haciendo, como los pilotos. Es una cosa atroz, pero bueno, lo seguirán haciendo. Y yo creo que cada vez les va a ir peor, porque si vos sos un argentino común, que vienen unos políticos que te tienen que representar, que lo que hacen es agredirte a vos para hacer política contra otro, digo, flaco, esto, no sé quién los va a votar así. Pero bueno, son miradas. A lo mejor ellos siguen por ese camino. Yo creo que cada vez van a perder más elecciones, pero si les gusta perder elecciones y no representar al pueblo y no solucionar sus problemas, bueno. Senador Federico Pinedo, ha sido muy amable. Muchas gracias por ustedes. compartir vuestras reflexiones. Enseguidita nomás vamos a conversar con el gobernador de Salta, peronista él, Juan Manuel Urtubey, preocupado por encontrarle la vuelta a reformular, refundar el peronismo republicano, escuchar las demandas que la sociedad ha puesto sobre el peronismo. Enseguidita, y por supuesto, la senadora nacional por el PRO de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, el tema Gil Carbó, el tema Julio de Vido. Hay mucho para conversar todavía. Ya venimos. Bueno, lo prometido con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Muchas gracias por haber venido, gobernador. Gracias, bueno, sorprendió muchísimo su derrota allí, la derrota a nivel nacional de los diputados nacionales en la provincia de Salta. Había un consenso de que su gestión era buena. Una vez más, hay un debate dentro del peronismo, por lo menos yo he escuchado dos versiones. Muy interesante. Algunos, los kirchneristas, dicen: bueno, Urtubey perdió por estar demasiado cerca y tener demasiada buena relación con Macri, y a Schiaretti le pasó lo mismo en Córdoba. Y otros dicen: no, perdieron porque la polarización fue tan grande entre Macri y Cristina que la gente votaba cualquier candidato que no fuera peronista ni macrista, ni peronista ni kirchnerista, y eso lo perjudicó. ¿El análisis suyo cuál es? En Salta la elección fue muy particular. Primero, yo no auspicié candidatos. Hice unas PASO donde se presentaron de distintos sectores 6 listas distintas. Fueron a elección general y la gente dividió muy bien la historia, ¿no? En las elecciones provinciales ganamos 2/3 de los senadores, mayoría muy cómoda de los diputados, pero en diputados nacionales la gente resolvió votar por otro lado. Primera lectura, ya no hay más transferencia de votos. O sea, ¿cuánto corte de boleta hubo? ¿Tiene calculado? No, lo que pasa es que eran 2 elecciones distintas el mismo día. Tienes razón, nosotros votamos con boleta electrónica y la otra con boleta papel. Está bien. Y claramente creo que no funciona más, un tema a tener en cuenta, porque se evalúa muchas cosas. Ni Schiaretti fue candidato, ni yo fui candidato, ni Pepo fue candidato, ni Bordé fue candidato. En Salta hay una conducta muy diferente en elecciones legislativas de ejecutivas. Nos demos una idea, yo gané con él la última elección 50%, antes el 60%, la peor fue 46%. En legisladores nacionales, los candidatos de nuestro espacio nunca obtuvieron más del 30%, jamás. O sea, es diferente la historia, pero claramente en la Argentina
se eligió respecto de una polarización que se exportó desde acá. Claro. Digamos, la discusión entre el gobierno y el kirchnerismo se llevó puesto cualquier otra alternativa. Nosotros, otro dato a tener en cuenta, en las provincias en donde el peronismo no quiso hacer listas conjuntas con el kirchnerismo, Sí. las cosas no salieron bien electoralmente. Claro. Pero la pregunta es lo siguiente, para ganar, yo voy a hacer una lista para dar explicaciones por qué tiran 10 millones de dólares por bolsa en arriba de una tapa de un convento, yo Claro. no estoy dispuesto a eso. Claro. Si el costo de no hacer eso es perder, prefiero seguir perdiendo. Sin duda. Le hago, discúlpame, hay una pregunta que, supongamos, porque yo lo he escuchado, he hablado con un gobernador, que no voy a decir quién es, y he hablado con 2 intendentes del conurbano, que me han dicho, café mediante y absolutamente de récord, por eso no los nombro, mira, yo la verdad, que mi concepción de lo que debe ser la Argentina, hacia dónde ir, yo pienso mucho más parecido a Mauricio Macri que a Cristina Fernández de Kirchner. Y andan algunos con ganas de irse, cambiemos. ¿Usted qué le diría Yo a creo que el un peronismo- gobernador que le dice eso? Yo creo que el peronismo puede conformar y debe hacerlo, y yo estoy trabajando y colaborando en eso, una alternativa que pueda, primero, colaborar en la gobernabilidad de la Argentina, apoyar las cosas. Por ejemplo, ahora se plantea este nuevo paquete de medidas que anunció el presidente Macri ayer. Sí. Hoy algunas las explicó, que son muy razonables, las explicó el ministro de Economía. La pregunta es la siguiente. Yo hice campaña por el peronismo en la Argentina hace 2 años diciendo que si nosotros ganábamos íbamos a hacer esto que hoy está proponiendo el presidente. Entonces hoy, ¿qué voy a decir? ¿Me voy a estar en contra? No. Hay que apoyar las cosas en las cuales uno piensa. Claro. ¿Qué se le puede decir a aquel que cree que piensa distinto? Que no es pecado pensar parecido en algunas cosas, que nosotros podemos colaborar con el gobierno y podemos plantear una alternativa superadora cuando toque hacerlo. Entonces, el planteo de la oposición como una cosa dura, obstruccionista, a mi juicio, es algo que la sociedad argentina no quiere y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Ya seguimos con la entrevista al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pero en información de último momento y muy importante. Y la información tiene que ver, por supuesto, con el atentado en Nueva York. Un comunicado ya oficial de la Cancillería que acaba de conocerse. El tercer comunicado desde que ocurrió el atentado confirma 5 argentinos muertos y 1 herido en Nueva York. 8 es el total de muertos luego del atentado. 5 de ellos son argentinos. El comunicado de Cancillería dice: el gobierno argentino expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de los ciudadanos argentinos Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pañuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucci, ocurrido como consecuencia del dramático atentado terrorista en la tarde de hoy en Nueva York. Por su parte, Martín Ludovico Marro se encuentra internado en el Presbyterian Hospital de Manhattan, recuperándose de las heridas sufridas y encontrándose fuera de peligro, según el parte médico oficial, y confirma además el contexto en el cual se dieron estas muertes lamentables. Los compatriotas, dice el comunicado, oriundos de la ciudad de Rosario, integraban un grupo de amigos que celebraban el aniversario número 30 de egresados de la Escuela Politécnica de esa ciudad cuando ocurrió el trágico hecho. El Consulado General sigue trabajando permanentemente en contacto con las autoridades policiales y el centro hospitalario que recibió al afectado, así como con los familiares en la Argentina. Acompañamos a las familias en este terrible momento de profundo dolor que comparten todos los argentinos. Comunicado oficial de Cancillería: 5 argentinos muertos, 1 herido fuera de peligro. La familia ya ha sido notificada de esta información y por eso es que Cancillería hace oficial ya la confirmación de que son 5 los compatriotas fallecidos en Nueva York. Es extraordinario, es increíble, una cosa absolutamente incomprensible. Obviamente no es el motivo de la nota, pero le quiero preguntar qué pasa por su cabeza, por su corazón, respecto de los muertos argentinos, pero respecto de estos ataques terroristas absolutamente ciegos que están ocurriendo en el mundo. No hay explicación para tamaña irracionalidad. Creo que no, el odio y la muerte, en definitiva, no tienen ningún tipo de justificación. Y creo que nosotros, en el orden internacional, algo de lo que tenemos que discutir es eso. Es cómo nosotros canalizamos
esa mirada de aquellos que hoy no están incluidos dentro de, entre comillas, nuestro sistema, para ver de qué manera nosotros podemos morigerar el impacto de esas situaciones. Porque lo peor que puede pasar es desde la lógica de la exclusión de aquellos que piensan distinto, que tienen una mirada distinta a nosotros, inclusive respecto de la vida, cómo te puede terminar llevando la vida, en nuestro caso de 5 connacionales. Que esto demuestra claramente que este no es un drama de otro. Hoy nos tocó a los argentinos, desde Nueva York, pero nos tocó a los argentinos, ¿no? ¿Es un fracaso de la política el enorme crecimiento que tuvieron los extremismos, los nacionalismos y los partidos políticos, digo a nivel mundial, tanto en América Latina como en Europa, que fomentan el odio y la división? Pero que ese es el grave problema de la modernidad. El sistema institucional en el cual está armado todo el modelo organizacional del mundo moderno, está francamente en crisis, porque la forma de razonamiento del ciudadano en el siglo XXI ya no tiene nada que ver con lo que heredamos de la Constitución francesa de 1789. De ahí se armó toda la institucionalidad. Entonces hay que imaginar nuevas formas de organización social que permitan integrar aún aquellos que son claramente distintos. Porque si no termina pasando esto. Para llevarlo a la Argentina, y simplemente es un nexo, obviamente no hay comparación alguna, este reclamo de institucionalidad que usted mencionaba recién, gobernador, ¿cree que es parte de los reclamos que hoy tiene la sociedad argentina y que no tenía en otras elecciones anteriores, que se votó también por la no corrupción, la institucionalidad, y que muchos de esos reclamos fueron como una especie de factura que le pasaron al peronismo? Definitivamente. Aparte, vamos a ser claros, en los últimos 72 años desde que existe el peronismo, 36 se gobernó en nombre de Perón y Evita en la Argentina. La mitad del tiempo de nuestra historia gobernó el peronismo. La pregunta es, ¿nos ha ido muy bien a los argentinos? No. Entonces, algún problema hay y hay que empezar a hacerse cargo de nuestra historia. Y eso es lo que yo estoy planteando en el peronismo. O sea, primero, planteemos una alternativa, más mirando al futuro que al pasado. Planteemos qué es lo que queremos para la Argentina. Y sin pudores respecto de que si hay algunas cosas en las cuales podemos coincidir con gente que es de otros espacios políticos, no hay problema. Hay que acompañar y ayudar a que le vaya bien. Yo sueño en vivir en una Argentina con quien compita, con el presidente, el que le toque hacerlo en su momento, pueda decirle, yo te ayudé a hacer lo que hiciste, yo lo puedo hacer mejor. Si en la Argentina se llega a vivir eso, tenemos un salto cualitativo formidable, ¿no? No tengo duda, no tengo duda. Gobernador, ¿quién debe encabezar esta refundación del peronismo hacia el peronismo republicano, como usted le llama? ¿Quién está en mejores condiciones? Yo pienso en algo mucho más horizontal. Colectivo, algo más colectivo, más democrático, un poco más moderno. Creo que, me vas a decir, el peronismo nunca fue así, correcto. Hay que cambiar. Porque si seguimos siendo como siempre, vamos a ir cada vez más para atrás. Para hacer los mismos resultados. Exactamente. Entonces, el tema es, hay que cambiar. Primero, creo que hay que establecer un espacio sin nombre propio. Trabajemos con los que pensamos más o menos parecido y vamos para adelante. Entonces, y dentro de lo que pensamos parecido, uno de los valores, que es lo que vos planteabas, es la institucionalidad. Nosotros los peronistas tenemos una cuenta pendiente con eso. Y tenemos que trabajarlo y lo tenemos que hablar con los argentinos porque claramente desde hace muchísimo tiempo se ha ido escindiendo distintos sectores de la Argentina en aquellos que piensan que con tal de hacer lo haces de cualquier manera. Hay que parar un poquito con eso, ¿no? La última pregunta, gobernador, y gracias por haber venido. Entre estos que piensan parecido en esta construcción horizontal, más colectiva, ¿usted la incluye o la excluye a Cristina Fernández de Kirchner? Definitivamente la excluyo, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Hay dirigentes valiosísimos y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un abrazo grande a la familia Das Neves. Mario era un tipo que era de este espacio, que era un tipo que realmente entendía el peronismo como una fuerza transformadora, revolucionaria. Bueno, hoy falleció y bueno, gente como él, creo que hay muchos dirigentes que tenemos que integrar para poder ir para adelante, ¿no? Hoy, y la última de mi parte, sé que estamos con poquito tiempo, de los gobernadores, de esta especie de liga de gobernadores que efectivamente se ha conformado, todos con presencia ayer en los lanzamientos o en los anuncios de Mauricio Macri. ¿Qué gobernador funciona como interlocutor con el gobierno? ¿Es Juan Schiaretti?
¿cómo es la relación con el gobierno? ¿Es individual? ¿Es mano a mano de cada uno de los gobernadores? ¿También hay una especie de institucionalidad? No, no hay una institucionalidad. Hablamos mucho entre nosotros. Claramente hay algo que reconozco del gobierno y todos reconocemos que hay diálogo. Todos hablamos, en definitiva. No hay un intermediario en esa vinculación y eso está bueno. Y en definitiva, creo que estamos en una etapa fundacional. Yo no creo en la posibilidad de la construcción, la reconstrucción de viejos modelos. Inclusive se plantea la Liga de Gobernadores. También somos un montón de gente que no todos pensamos igual, podemos ser parte de todos del mismo espacio. Tampoco es solamente el peronismo. Hay dirigentes de otros partidos que pensamos parecido y podemos trabajar juntos. Creo que hay que innovar un poquito, ¿no? Gobernador, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Y felicitaciones por el embarazo también. Por el embarazo de Isabel Macedo. Ya venimos, está la senadora nacional por el PRO de Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Hay mucho que hablar todavía sobre lo que ha ocurrido durante todos estos últimos días. Ya venimos. Bueno, la posibilidad de conversar con la senadora Laura Rodríguez Machado de Córdoba, del PRO. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Bueno, ha tenido un rol bastante importante en lo que tiene que ver con Alejandra Gil Carbo. ¿Cuál es el balance que usted hace después de esta presentación de la renuncia a plazo fijo hasta fin de año? Bueno, un poco contarles también que nada menos y nada más que la procuradora es quien tiene que ver que la acción pública fiscal, es decir, en representación de todos los argentinos, perseguir los delitos de corrupción, esto se haga. Y para que sepamos los argentinos que esto se hace, se creó en el año 98 una comisión que integro, que es la Comisión Bicameral de Seguimiento de este Ministerio Público, que nunca se había constituido hasta el año pasado. Durante 17 años esto no funcionó en la Argentina. Nosotros constituimos esta comisión y empezamos a investigar y tenemos muchas pruebas y hartas pruebas que hubo un mal desempeño en las funciones de la doctora Gil Carbo. Aún está en funciones, nosotros la vamos a citar, ella todavía tiene una visita pendiente a la comisión y todavía tiene que dar explicaciones de muchísimas cosas más allá de su renuncia. Es importante decir que esa renuncia no interrumpe los delitos penales. Puede suspender lo que es el juicio político, sí, porque el juicio político tiene como objetivo destituirla del cargo y ya renuncia. No obstante, mientras ella esté, la comisión bicameral va a seguir investigando estas cuestiones que nosotros consideramos que son graves irregularidades en el desempeño de sus funciones. Senadora, más allá de esta observación que usted hacía que es importante e interesante, ¿cuál cree que es la peor de las causas que está contra Gil Carbo? Porque básicamente hay dos, la podemos agrupar en dos cuestiones. Una que es penal, justamente haber orientado una licitación para comprar un edificio en beneficio de sus amigos. 8 millones de pesos de coima. O de su entorno, digamos, corrupción clásica, digamos. Y la otra es tal vez una instrumentación mucho más sutil, pero tal vez más perversa y peligrosa de todo un sistema judicial llamado justicia legítima que fue penetrando en los diferentes lugares de los tribunales federales. ¿Cuál de estas dos cuestiones usted considera peor dentro del desempeño? Bueno, es muy difícil darle una categoría a los delitos, pero yo creo que manejar la justicia para que la justicia no investigue es una de las peores cosas institucionales para los argentinos. Claro. Yo no digo que no haya delitos funcionales, los hay, pero organizar una red dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal para que no se investigue lo que se tiene que investigar es algo que los argentinos no podemos tolerar. Nosotros pensemos que ella no solamente ha tenido un ejercicio arbitrario de sus facultades de disciplina con respecto a algunos fiscales, ha trasladado a otros fiscales a fiscalías que estaban inactivas, es decir, a no hacer nada. También designaba fiscales en fiscalías que no existían, como por ejemplo el caso del fiscal Juan Pedro Soni, que lo hemos citado a la comisión, que juró en Santiago del Estero, donde ni siquiera está el edificio, y ese mismo día lo trasladaron a Comodoro Pi, lo pusieron al frente de la causa Nisman y ese mismo día imputó a su madre y a su hermana. ¡Qué bárbaro! O sea, había una doble cosa, ¿no? El premio, el beneficio y la promoción de fiscales de justicia legítima que o bien no investigaban las denuncias o
investigaban a los denunciantes, como el caso de la familia de Nisman, Exactamente. y por otro lado, la actitud contraria, que era perseguir a los que se investigaban, como el caso de Campagnoli, porque nos olvidamos, pero quien llevó adelante esa persecución contra el fiscal Campagnoli fue Alejandra Gil Carbó. Pero claramente el ejercicio arbitrario de las facultades disciplinarias fue una constante, ¿no es cierto? Pero hasta, no solamente que los perseguían, no le daban mobiliario, no le pasaban computadoras. No. Durante varios meses en esta comisión hemos recibido testimonios que a nuestro criterio son un mal desempeño en las funciones. Falta que venga ella, que la hemos citado y tiene esta visita pendiente. Esperemos que antes del 31 de diciembre vaya y dé las explicaciones que tiene que dar en el Congreso de la Nación. Estaba pensando que aquí el senador Pinedo hace un rato, al comienzo del programa, hablaba de que ellos mismos fueron a llevarle producto de lo que había investigado la ANATA para que investigara el tema, para que, bueno, inhibiera los bienes de Lázaro Báez. Pero tampoco hizo nunca nada de todas las denuncias de Julio De Vido, digamos, que eran todo lo contrario. En lugar de accionar, frenó y le dio un blindaje de impunidad a los funcionarios kirchneristas. Le dio ese blindaje de impunidad, pero además se permitió, como fiscal militante que es, manifestarse sobre otros hechos, como por ejemplo la detención de Milagro Sala, Claro. que calificó que no correspondía. Es decir, además, hacía política con su cargo Claro. y sus manifestaciones no son desvinculadas de ese cargo y se permitía incluso opinar sobre la gestión del presidente Macri. Entonces, creo yo que esta renuncia, que todavía no se ha concretado, y que esperemos que antes de que se concrete concurra al Senado a rendir cuentas de lo que es su obligación, significa una nueva etapa para los argentinos. Que despeguemos de la política y del partidismo a quienes tienen que perseguir los delitos de los funcionarios públicos. Estamos en este momento exactamente a 2 meses del fin de justamente Gil Carbó como procuradora, porque estamos a 31 de octubre y ella renunció, justamente decías vos, a plazo fijo, es una buena figura, el 31 de diciembre. ¿Hay peligro de que en estos 2 meses se borre documentación, se oculte prueba, que estos 2 meses sean como una especie de ventana que la Procuradora tiene para procurar impunidad? Bueno, justamente nosotros de esta comisión, que nuestra obligación controlar esto, es donde estamos pidiendo estas explicaciones, donde estamos presentando estas notas, donde la queremos citar para preguntarle qué acciones va a llevar a cabo de acá en adelante durante estos 2 meses, si va a realizar algunas acciones que puedan complicar a futuro la independencia de las funciones del Ministerio Público Fiscal. Bueno, todavía esto no sabemos si va a concurrir. Ahora, hay otro tema que es que otra de las trapisondas que hizo fue que incorporó 860 empleados. Dicen que la mayoría de militantes camporistas, con varios objetivos, ¿no? Que todos los argentinos banquemos su militancia, generaron un nuevo sindicato para sacar del medio a ese nuevo sindicato, yo le quiero recordar que cuando asistió, porque nosotros le tomamos información a ambos, ¿no? El sindicato que estaba antes y este nuevo, tiene su domicilio en las oficinas de un conocido diputado nacional del kirchnerismo. ¿Ah, sí? Es decir, que hasta eso no fueron ni siquiera prolijos en tener esa independencia de lo que era el kirchnerismo en su momento, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con esa suerte de Estado Mayor? Porque ahí tiene 6 o 7 fiscales, algunos de los que no hemos nombrado y otros que todavía no nombramos, pero que han sido los ejecutores de las órdenes de Alejandra Gil Carbó. Aquel nuevo procurador que sea elegido democráticamente, una persona intachable como debe ser, independiente, ¿cómo va a poder lidiar con este grupo que tiene abajo, que seguramente le va a poner trabas y palos en la rueda? Mire, nosotros no hacemos persecución, no hacemos venganza, pero sí justicia. Entonces, si estos fiscales no cumplen lo que tienen que cumplir, es decir, con sus obligaciones de perseguir al delito como corresponde, esta comisión que está funcionando va a seguir atentamente el accionar de estos fiscales y va a tomar los mismos recaudos que tomó con la doctora Gil Carbó. Es decir, o presentarse ante un juicio político o presentar por mal desempeño en sus funciones a quien corresponda para que tome las sanciones que corresponden. No nos queda casi tiempo, pero quiero hacer una pregunta delicada. ¿Cómo cree que va a ser el proceso de designación del nuevo procurador? El presidente propone, justamente es el Senado el que vota. Lo pregunto porque la designación de Gil Carbó vino en un contexto raro. Salíamos del papelón de reposo, que había sido un desastre como presentación, y en ese contexto, justamente en contraste, gran parte del arco político votó en favor de la designación de Gil Carbó en medio del polvo, la humareda, el lío.
¿Cómo va a ser este proceso? Porque es muy delicado, es una decisión muy importante la que se va a tomar. Bueno, nosotros obviamente desde Cambiemos aspiramos que la persona que se designe sea independiente de la política, de cualquier sector político, ¿no? También creemos que hay que modificar la norma legal que rige el Ministerio Público Fiscal de manera tal que no sea vitalicio el cargo, como se pretendía, pero tampoco que esté atado a un partido político y al mandato de ese partido político. Entonces esas dos cosas se van a considerar. Una modificación de la ley orgánica, pero a su vez que quien venga en ese pliego tenga la independencia funcional que requiere esta nueva etapa de la República Argentina, que es no estar atado a los partidismos o a un partido político determinado. ¿Usted tiene un candidato o alguien así que le gusta un nombre nomás? No. Y además si sería una por ahí, falta de respeto con el Poder Ejecutivo y para mis pares, ¿verdad? Senadora, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Estoy sacando el monopolio del cordobés. El monopolio del cordobés, sí, hemos competido aquí en la tonada. Bueno, no se vaya, porque hablando de cordobés, tenemos que brindar con el Fernet con Diego. Muy respetuosamente, por supuesto, han muerto 5 argentinos en Nueva York y en consecuencia vamos a ser muy respetuosos con ese tema. Pero ya venimos. Bueno, y hoy, obviamente, este momento, que es un momento festivo, un momento alegre en el que nos divertimos un rato, decidimos suspenderlos porque, claro, la Argentina está atravesando un momento de luto, un momento de dolor. 5 argentinos han fallecido en Nueva York, así que, por supuesto, no vamos a hacer el festejo. Es un cierre poco habitual, pero bueno, nos parece que es lo que amerita, ¿no? Así es, mucha prudencia, mucho respeto y toda nuestra solidaridad, nuestro afecto a los familiares de los argentinos fallecidos en Nueva York, producto de la irracionalidad del terrorismo y del odio racial que a esta altura todos, o la inmensa mayoría de la humanidad, rechaza. Nos estamos retirando, lo esperamos el próximo martes aquí en Los Leucos. Muchas gracias por acompañarnos.